Yo quisiera que abra la escritura y podamos leer lo que la palabra del Señor nos enseña acá. La misión de Jesús era alcanzar y llevar al arrepentimiento al pueblo de su pacto. Aquel pueblo que no siempre fue fiel, que abandonó los pactos de su Dios y en eso abandonó a Dios mismo. Y sin embargo, a través de la Biblia vemos que la fidelidad y compasión de Dios hacia su pueblo es inquebrantable. Es inquebrantable. Y ellos fueron restaurados una y otra vez, y al final de los tiempos serán restaurados no por la perfección en cuanto a su obediencia y su búsqueda a Dios y su fidelidad a Dios, sino que ellos serán restaurados únicamente por la fidelidad y la compasión de Dios, ejecutando su misericordia a un pueblo que no lo merecía. Y vimos como el mandamiento era: no vayan por Samaria, no vayan por el camino de los gentiles, sino que vayan a las ovejas perdidas de Israel. No podemos decir otra cosa ahí, sino que... Pero así como le dio la prioridad de acuerdo a su plan perfecto, su amor y fidelidad a un pueblo infiel, también vimos en el versículo 14 del capítulo 10 mismo, en donde les da este anuncio a los discípulos y les dice: y si alguno no os recibiere ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Eso era una costumbre judía muy común al atravesar pueblos no judíos, paganos, gentiles. Ellos no querían llevar contaminación hacia Jerusalén y se sacudían el polvo para, según ellos, no contaminar la ciudad santa. Y Jesús toma eso y dice: si alguno no les recibiere ni les oyere sus palabras, porque las palabras de los discípulos no eran las palabras de ellos mismos, sino eran las palabras de Dios. Y les da el mandamiento y la clara dirección y les dice: salid de aquella ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. Y dice esta advertencia, dice: de cierto os digo que el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Eso debe de sorprendernos, porque la comparación que hace aquí Jesús con aquel día o el gran día o la tribulación, será aquel día en el cual Dios juzgará los pecados de todo hombre. Pero habrá un pecado que resaltará sobre todas las cosas, y ese será el rechazo del Hijo de Dios. Eso será el menosprecio del Hijo de Dios, quien nació de mujer, fue crucificado en la cruz del Calvario para pagar los pecados de personas que no merecían misericordia, sino el castigo eterno. Y Él murió por ellos. Resucitando con poder, dando vida
el que rechace ese mensaje, cuando venga el día del juicio, se comparará el juicio de Sodoma y Gomorra, que fueron incinerados y no quedó nada hasta el día de hoy, y se dirá, ese juicio fue más pequeño que el juicio que viene para los que rechazan al Hijo de Dios. Llegamos a nuestro texto del día de hoy, Mateo 10:16, en donde dice, he aquí a los mismos discípulos que les da la asignación, era una asignación corta, ¿sí? ¿Por qué? Porque era direccionada a Israel. Era una misión evangelística corta, podríamos decirlo así en un sentido geográfica, aunque tenía alcances de poder alcanzar a judíos en donde quiera que estuvieran, pero era geográfica y momentánea. Porque vendría el mandamiento también de ir a todas las naciones para proclamar el evangelio. A toda lengua, a toda nación. Y entonces el versículo 16, ahora Jesús les da unas advertencias a los discípulos. Aquí empieza a transicionar el ministerio geográfico y corto a Israel para empezar a enfocarse en el elemento gentil. El mensaje de hoy se titula Firmes por el nombre de Cristo. Ahí lo tienen, firmes por la causa de Cristo. Firmes por la causa de Cristo. Un apologista muy conocido en los años 50, 60 y 70, llamado Francis Schaeffer, propuso una pregunta a los cristianos después de hacer un análisis bíblico y cultural de la condición de los Estados Unidos y encontrar de que el deterioro moral y el abandono de Dios por los Estados Unidos estaba creciendo proporcionalmente, acelerándose, y escribió un libro que se llama El Manifiesto Cristiano, en donde habla de la decadencia moral y el abandono de los americanos de Dios y de su palabra. Pero él propuso una pregunta y era, entonces, ¿cómo hemos de vivir ahora? Y yo creo que los versículos de Mateo 16 para los cristianos de hoy en día. ¿Cómo hemos de vivir como cristianos portadores del evangelio en una cultura en caos? En una cultura inmoral, en una cultura errada en cuanto a las cosas de Dios, en una cultura en donde se acepta toda clase de pecado y se le llama bueno. Se promueve la práctica de la homosexualidad libremente, sutilmente, con tonos de bondad y de aceptación y compasión, pero no tiene nada ni de bondad ni de compasión
Eso es la cultura y mucho más. Un odio a todo lo que representa la palabra de Dios y el mensaje del Evangelio. Un rechazo renuente. Y pareciera que podemos ver en la cultura una contraposición si los cristianos deben de ser firmes en sus creencias y en su convicción del Evangelio, el mundo está firme también en sus convicciones. Y por eso hacen lo que hacen. Pero sabemos que viven en tinieblas. Juan 3, 16 al 21. El pecado dice, ¿cuál es la condenación? Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que a la luz, porque sus obras eran malas. Están firmes a tal punto que rechazan la luz. Rechazan a Cristo Jesús, lo ven y lo rechazan. Ven su palabra, ven el llamado y lo rechazan. Porque sus obras son malas, perversas, pecadoras, abominables. Pero hay algo en la vida del cristiano que lo caracteriza, y eso es, amados hermanos, que el cristiano es perseverante en su vida cristiana, en la asignación que Dios le ha dado. Es perseverante y no titubea. Pero sabe que debemos de notar, de acuerdo a nuestro texto, que la perseverancia que caracteriza al cristiano no es una perseverancia en medio de paz y no aflicciones. La perseverancia que caracteriza al cristiano es una perseverancia en medio de dificultad y de persecución y hasta la muerte. Hasta la muerte. Eso es lo que caracteriza al cristiano. El cristiano no se caracteriza por asistir regularmente a la iglesia y en el día que viene la aflicción y el problema se va. El cristiano debe de tener en mente, conociendo la Escritura, siendo enseñado por la palabra de Dios, en dónde es que el Señor está para ir a sus pies. Porque es la única manera en que podemos estar perseverantes en medio de la persecución, en medio del conflicto, en medio de la oposición, amados hermanos, y aún en medio de la dificultad personal como la enfermedad, la muerte. Eso es lo que caracteriza a un cristiano. No cuando viene a la iglesia o si simpatiza con aspectos de la iglesia o aspectos de la Biblia. No, el cristiano se caracteriza porque cree con su corazón, tiene convicción en las promesas de Dios para aquellos que confían en Él. Ellos pueden decir como el salmista David, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Y Jesús llega acá al verso 16 y dice a los discípulos: he aquí, yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas, y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores
seréis llevados por causa de mí. Para testimonio de ellos y a los gentiles, mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Versículo 21. Llegará el tiempo en que el hermano entregará a muerte al hermano y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Al que persevere hasta el fin, ese será salvo. Quizás adelantándome un poco, aquí no está diciendo que nosotros nos vamos a salvar por las obras y la perseverancia que estamos llamados a hacer o a practicar, a ser perseverantes, sino lo que está diciendo es que todo aquel que da evidencia en la perseverancia de su cristiandad, ese es verdaderamente salvo. Ese es. Y Jesús empieza diciendo: he aquí yo los envío, versículo 16, como ovejas en medio de lobos. Les da un calificativo a los discípulos de ovejas. Esa palabra ya la hemos escuchado cuando dice: vayan a las ovejas perdidas de Israel. Y ahora aquí le dice a los discípulos: vayan y los envío. Más bien el he aquí o mirad, que aparece en la Biblia de las Américas, es estén atentos a lo que les voy a decir ahora, pongan atención a lo que les voy a decir ahora, pero yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sed prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Es interesante, primeramente, que Jesús les está diciendo: he aquí yo los voy a mandar al sufrimiento, y los estoy mandando en medio de lobos. Y uno se pregunta: ¿por qué Jesús haría eso? Número uno, la necesidad de la propagación del evangelio nunca vendrá sin oposición y sin sufrimiento. Y entonces Jesús envía aún sabiendo que eso sucederá. Eso no escapó la mente y el conocimiento de Dios, pues Jesús le dice de antemano: yo los envío en medio de lobos. Debemos, amados hermanos, entender que nuestra asignación en la vida cristiana como creyentes a la proclamación del evangelio, no solamente a través de la enseñanza, sino a través de la manera de vivir, nunca está sin la ayuda divina del omnipotente, del que sabemos que es omnisciente, porque Él sabe a dónde nos envía. Y aunque Él dice que nos envía en medio de lobos, Él lo está haciendo soberanamente. No por lo que nosotros vamos a poder hacer por nuestras fuerzas, sino porque Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él está con nosotros. Él prometió enviar a otro consolador, el Espíritu Santo. Él nos ha dado su palabra. Nos ha dado el privilegio de habitar en el cuerpo de Cristo, el cual Él compró. Y entonces esa asignación de ir en medio de lobos, de muerte y de sufrimiento, nunca está
lejos del conocimiento de Dios ni de su mano poderosa soberana. ¿Habrá sufrimiento? Claro que sí lo va a haber. Si estamos representando. ¿Habrá rechazo? Sí va a haber rechazo. ¿Perderemos amistades y perderemos familiares? Sí, pero gloria a Dios si es por el Evangelio. ¿De qué le vale al hombre si ganara el mundo, pero pierde su alma? ¿De qué le sirve al hombre acumular riquezas, amistades, cosas materiales, propiedades, ideas, fama? ¿De qué le sirve al hombre alcanzar todo eso si pierde su alma? Dios envía a los discípulos soberanamente y Él sabe que son ovejas. Aquí la idea de darles ese calificativo a los discípulos, de decirle, ustedes son indefensos. El lobo, por otra parte, era un animal en los tiempos bíblicos feroz, carnívoro, que atacaba en manadas, y en la Biblia siempre tiene el lobo una connotación mala y no buena. Y esto quizás es una referencia. Si las ovejas es un calificativo a los discípulos, los lobos son los líderes religiosos, los hombres en autoridad, los famosos. Esos son los lobos. Hermanos, Dios nos ha enviado a nosotros también en estos días a estar proclamando su evangelio en medio de lobos, y son lobos que no se presentan a la luz del mediodía, sino están esperando el anochecer para salir y destruir y atacar. Así son los perversos. Pero Jesús les da el mandamiento y les dice, sed pues, debido a que van los discípulos en medio de lobos, les dice, sean prudentes como la serpiente. Wow. Y sencillos como palomas. Quisiera decir nada más rápidamente que en la Biblia la serpiente tiene connotaciones negativas, pero primordialmente al principio también tiene connotaciones buenas. Vaya conmigo a Génesis 3:1. En los inicios de la creación, en donde vemos se narra, y esto es, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. O sea, era astuta. Esa palabra astuta se traduce como... Y aquí la referencia, lo que Jesús usa a la serpiente como una comparación o una analogía de cómo deben de ser los discípulos, no se está refiriendo a las connotaciones negativas que habla acerca de la serpiente, sino a aquella prudencia, o más bien aquella sensibilidad e inteligencia que deben de tener los creyentes en medio de lobos. ¿Sabe que la serpiente es uno de los animales que nunca, por lo regular, ataca porque va en busca? La serpiente, usted está en un lugar y oye bulla y se va, evita el peligro. Y en ese sentido, Jesús le está diciendo a los discípulos, yo los envío en medio de lobos y por tanto sean
prudentes, sean inteligentes, usen sabiduría, porque Dios ciertamente quiere que vayamos al mundo, y significa que Él sabe que nos está enviando a problemas, nos está enviando a ser objeto de dificultades, de persecución y de rechazo, y sin embargo Él nos está diciendo que vayamos al mundo y armemos una guerra. Y como dice el comentarista Pérez Míos, él dice: Dios busca proclamadores del evangelio, no mártires. Si eso llega a ser así, está bajo su voluntad, pero Él no busca mártires, Él busca proclamadores de su evangelio. Y Él dice: lomas, esto tiene que ver, la palabra sencillo tiene que ver con pureza, con santidad. El creyente en medio del mundo no debe de dar ninguna razón para que el mundo tenga una excusa válida para poder difamarlo, para poder condenarlo. Entonces el cristiano tiene que ser puro a través de su manera de conducirse, de pensar, de caminar, de asociación con el mundo, de no practicar lo que el mundo hace, de no aceptar lo que el mundo hace, como es muy común hoy en día en medio de iglesias que dicen que son cristianos, pero por su asociación con el mundo reflejan más los valores del mundo que los valores de Dios. Iglesias aceptando la práctica de aborto dentro de los números de sus miembros. Iglesias aceptando el divorcio dentro de la iglesia, entre sus miembros, y no solamente entre sus miembros, pero dentro de sus líderes. La inmoralidad del pueblo y la inmoralidad de los líderes o supuestos pastores. La ambición por el dinero de los miembros y la ambición de los supuestos líderes. Iglesias corrompidas representan o dan, un resultado a hombres y mujeres corrompidas. No serían puros así. Versículo 17 dice: y guardaos de los hombres, porque ellos os entregarán a los concilios. Número 1, concilios. Número 2, sinagogas, y los azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí. Pero será con un propósito. Será para el testimonio de quienes de ellos, estos son los judíos y ahora también los gentiles. Escuche qué es lo que está diciendo Jesús acá a los discípulos. Guárdense, tengan cuidado, no se confíen de los hombres incrédulos. No se confíen. Porque ellos, dice, los entregarán a los concilios, los llevarán a las sinagogas y los azotarán. Y aún ante los gobernadores y reyes serán llevados. ¿Por quién? Por la causa de Cristo. Los concilios se refería directamente, el único concilio que había en el pueblo de Israel en ese momento era el Sanedrín. Y ellos eran, en un sentido, la autoridad religiosa o una de las autoridades religiosas. Miembros del Sanedrín eran sacerdotes, escribas, líderes de sinagogas y tenían poder. Y esto era una advertencia y quiero decirles dos cosas. Primeramente, esto era una advertencia
a los discípulos de lo que les sucedería por la asociación con Cristo, por la asociación con su maestro, con al quien ellos llamaban maestro y ellos se decían ser sus discípulos. Este mundo, si verdaderamente tú te asocias con Jesús, no te va a aceptar, te va a rechazar. Te va a rechazar. Y como dije en el sermón de la semana pasada, si el mundo te está aceptando con los brazos abiertos, tienes que examinar la conducta y la forma en la que estás viviendo, cómo estás hablando y qué mensaje estás proclamando. Si el mundo está muy contento contigo y no te persigue, la Biblia dice que no está enviando lobos en medio de lobos, sino está enviando ovejas en medio de lobos. Sí. Si verdaderamente eres un creyente y llamado por Dios, eres una oveja en medio de lobos. Pero hoy en día podemos ver el pecado rampante dentro de la iglesia. Pero Mateo nos ha enseñado que por sus frutos los conoceréis. Un árbol malo no puede dar buen fruto. Ni un árbol bueno puede dar mal fruto. Los verdaderos discípulos de Cristo acá iban a enfrentar esta dificultad de ser entregados a los concilios, a los fariseos. Escuche, y eso tiene un elemento de, escucha acá, tiene un elemento de religiosidad y también un elemento de autoridad y prominencia. ¿Por qué? Porque los concilios eran los judíos, el Sanedrín, y ellos tenían por costumbre, de acuerdo a la ley, es por la causa de... Una vez más, se me hace necesario pedirte, amado hermano, amigo, joven, anciano que estás acá, por nuestra asociación y fidelidad a nuestro maestro y por su causa. Y entonces Dios ha llamado a los cristianos a vivir perseverantes, no necesariamente en paz, no necesariamente sin conflictos con el mundo religioso o aún sin conflictos con las autoridades. Cuando los apóstoles en el libro de Hechos fueron llevados delante de los hombres con autoridad y les prohibieron predicar el nombre de Jesús, ellos dijeron: juzguen ustedes si es mejor obedecer a los hombres que a Dios. Y hoy nosotros nos encontramos en medio de una situación similar. La iglesia verdadera que tiene un amor por Cristo, un amor por su palabra y un amor, escuche, por el cuerpo que Él ha salvado, tendrá conflictos con el mundo religioso. Definitivamente. Por proclamar la verdad. Y el peligro de todo eso es que ahora ese mundo religioso se ha infiltrado dentro de la iglesia. El engaño está rampante, ¿verdad? El león está como a la expectativa, con sus garras.
Las autoridades hoy en día andan pasando leyes de derecha a izquierda que están atentando en contra de los valores judeocristianos que la Biblia nos presenta. Pero ¿sabe qué? Hay algo que Jesucristo hace que no tanto les habla y les está diciendo algunas palabras de ánimo, sino les está haciendo ver la realidad de lo que es la vida cristiana y del costo del discipulado. De que si verdaderamente amamos a Jesús y su evangelio, vamos a estar expuestos a la persecución por la causa de nuestro Salvador, pero hay un propósito por el cual eso se da. Y eso lo vemos aquí en la Escritura. El versículo 18, la segunda parte, dice que todo esto será para testimonio de ellos. ¿Y qué? Y los gentiles. El rechazo, la persecución, la dificultad vendrá porque el Señor quiere demostrar y dar testimonio a los gentiles. Para evidenciar que verdaderamente ellos, miren, son hijos de Dios. Vosotros sois la sal del mundo. Vosotros sois la luz del mundo. Una diferencia marcada en esa comparación. La sal con su sentido y propiedades de preservar y pureza, y la luz que alumbra en medio de las tinieblas, no sin dificultad, no sin enfermedad, no sin persecución, sino en medio de la persecución, pero es por causa de Cristo. Versículo 19, a los gentiles les dice más: cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Estos dos versos tenían un cumplimiento inmediato definitivamente para los discípulos. La situación en la que ellos se iban a encontrar era los inicios de la proclamación del evangelio, no solamente entre los judíos, pero en medio de los gentiles, lo cual iba a causar la persecución terrible. Y desde ese sentido, Jesús les promete que cuando fueran entregados, no era que iban, la situación era: la persecución quizás va a venir, no, la persecución va a venir y ustedes van a ser entregados. Pero cuando los entreguen, no se preocupen de qué hablar, porque en aquella hora les será dado lo que deben de hablar. ¿Sabe qué significa ese texto? La situación extraordinaria que no va a suceder una vez más, como le sucedió a los discípulos, de ser comisionados por él directamente, persona a persona, y la proclamación del evangelio en sus inicios y todos los peligros y el rechazo que había, era necesario que ellos fueran empoderados por Dios a través del Espíritu Santo. Ellos ya habían aprendido del evangelio. El sermón del monte nos enseña eso, ¿verdad? Ellos no iban en blanco, pero en verdad, en la aflicción de la persecución, ¿quién piensa a veces qué hablar? Apenas si podemos articular una palabra cuando nos persigue un perrito, ¿verdad? Nos quiere morder. No pensamos bien coordinadamente, pero Jesús le dice: no se preocupen. En aquella hora, ¿de qué van a hablar? Porque en esa hora
se les dará lo que ustedes tienen que proclamar. Este texto lo han agarrado muchos ministros para usarlo para la predicación y ser irresponsables y no estudiar el texto y decir, no me preocupo porque cuando llegue al púlpito el Señor me dará que hablar. Y no se refiere a la predicación aquí. No se refiere ni siquiera a la continuación de la vida cristiana, sino se refiere a esta específica situación de persecución, dolor y hasta aún de entrega a la muerte. No se preocupen. Esto no es una excusa, ni tampoco es una posibilidad de estudiar el texto y decir, ajá, aquí encuentro donde dice que el Señor me va a revelar. No tiene nada que ver con revelación, sino más bien con iluminación de aquello que Dios ya nos ha dado antes. Y aquí Jesús les dice, entonces, en esa hora, no se preocupen. Porque no son ustedes los que hablan, sino es el Espíritu de su Padre, el que habla por ustedes. Aunque esto era específico a los discípulos, a nosotros encontramos una aplicación. Nosotros no podemos esperar que, al igual que ellos, se nos dé por obra del Espíritu Santo lo que hablar en medio de la persecución o en medio de la proclamación del Evangelio y el rechazo. Pero para nosotros es que diligentemente hoy en día, sabiendo lo que la Escritura es, nos preparemos de antemano y el Señor en ese proceso nos está dando lo que hemos de hablar en medio de la dificultad y la proclamación del Evangelio cuando nos encontremos ahí. Para nosotros eso es. Sabiendo que el Espíritu de nuestro Padre está con nosotros y en nosotros. Juan 14, Evangelio de Juan. Ok, vamos a leer voy a leer el versículo 26, pero vamos a leer la promesa del Espíritu Santo, el versículo 16, y dice Jesús, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Este consolador, explica él quién es en el versículo 17, dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce, pero vosotros le conocéis porque mora en vosotros y estará en vosotros. No los dejaré huérfanos, pues vendré a vosotros. Versículo 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo he dicho. Hermano, la implicación de esto es asombrosa. Porque Jesucristo está diciendo que Él no nos está dejando huérfanos, nos está dejando al otro Consolador y le está diciendo que ese Consolador nos enseñará y en el tiempo necesario nos recordará todo aquello que nos ha enseñado. Hermano, cada vez que nosotros nos dedicamos a estudiar la Escritura, escuche, como creyentes verdaderos en fe en Jesús, es el Espíritu Santo que nos está enseñando su palabra. No habilidades humanas, no métodos humanos, sino es la obra del Espíritu Santo quien obra en nosotros y nos enseña. Y de acuerdo a Juan
no solo nos enseñará todas las cosas, sino que también recordará todo lo que nos ha dicho a través de la palabra. Qué hermoso es el Señor. Porque sí, ha enviado a su iglesia, a los discípulos los envió, pero les dijo, no se preocupen. Si el Espíritu Santo estaba con ellos para hablar lo que ellos no tenían que preocuparse de qué hablar, hermanos, les puedo asegurar, por lo que el texto dice, firmemente y absolutamente, que el Espíritu Santo estaba con ellos en medio de todo el dolor, toda persecución. Si Él los iba a habilitar para hablar, Él estaba fortaleciéndolos día a día en medio de la persecución. No era solamente recordarles, sino era estar con ellos y en ellos en medio del dolor. Y cuando entendemos eso, adquiere una perspectiva diferente la valentía que debemos de tener en el mundo para vivir el cristianismo en oposición al mundo y no en similitud al mundo. ¿Cómo hemos de vivir entonces como creyentes en medio de la persecución? Bueno, debemos de vivir perseverantemente sabiendo que el Espíritu de Dios está en nosotros, por promesa de Jesucristo mismo. Versículo 21 dice, Jesús les dice, les da esta advertencia, el hermano entregará a la muerte al hermano. Terrible. Y el padre entregará a la muerte al hijo, y los hijos entregarán a la muerte, se levantarán en contra de los padres y los harán morir. Wow. Ese es el costo del evangelio. No quisiéramos pasar por eso. No quisiéramos pasar por eso, pero es la realidad del pecado en medio de los hombres. Y más bien el pecado en el cual están sumergidos los hombres. Que por la causa de Cristo vendrán dificultades, rechazos, aún, como dice la palabra, y los enemigos de su casa, más adelante acá en nuestro texto, serán los de su propia casa. Eso no quiere decir de que debemos ir buscando pleito con la familia, el esposo, la esposa. No. Sino lo que está diciendo, amados hermanos, es de que y más adelante va a hablar de la dignidad de aquel que lo persigue, aquel que ama a padre y a madre más que a mí no es digno de mí, aquel que ama más a los hijos que a mí no es digno de mí. Oiga, lo que está haciendo Jesús, está poniendo aquello que es de más valor para el hombre. Si yo le hago una pregunta a cada uno de ustedes, ¿qué vale más, tu carro o tu familia? Mi familia, seguro. ¿Qué vale más, tu casa o tu familia? Mi familia. ¿Qué vale más, tu trabajo o tu familia? Mi familia. Y sin embargo Jesús dice que el costo del discipulado será aún perder y entrar en conflicto con aquello que el hombre más aprecia, porque él tiene un infinito valor en comparación a esas cosas. Él tiene un infinito valor en comparación a las cosas de este mundo, aún el rechazo de los seres queridos por el evangelio. Y lo que aquí nos está enseñando la escritura es que vendrá el conflicto, pero nada de eso nos debe de desviar del evangelio. Nada. Aunque mi padre me entregue a muerte, aunque mi hijo me entregue a muerte, aún mi hijo que cree en Jesús, aunque el padre lo entregare a muerte, debe de permanecer fiel. Esa es la manera de vivir.
el Evangelio. Firme por la causa de Cristo. Pero ¿qué es lo que detiene tu firmeza y tu perseverancia en el Evangelio? ¿El trabajo? ¿Qué intercambio más barato por Cristo? ¿Qué es lo que te impide ser fiel y perseverante a aquel que ha dado todo en la cruz del Calvario? ¿El dinero? ¿Qué intercambio más barato? ¿Qué es lo que te impide entregarte a aquel que dio todo en la cruz del Calvario para limpiarte de tus pecados? ¿Qué? ¿La fama? ¿La apatía? ¿La indiferencia? ¿El orgullo? Cualquiera que entre en esa lista, con lo cual tú rechazas a Cristo Jesús, es un intercambio muy pobre, porque vendrá el día del juicio en el cual el Señor nos recuerda que ese día, el juicio de Sodoma y Gomorra, será más soportable que ese juicio. Esta muerte vendrá por la causa de Cristo, y el versículo 22 dice: y seréis aborrecidos, no dice seréis aceptados. Si el mundo te acepta, si estás en medio de relaciones donde el mundo, los no creyentes te aceptan y nunca se ofenden, es que algo estás haciendo. Primero, deberíamos de rechazar todas amistades profundas que no son creyentes y cristianas. No estoy diciendo que debemos de separarnos del mundo, porque no podemos. Tenemos que ser sal en medio del mundo y luz en medio del mundo. Martin Lloyd-Jones dice: el problema no es que los cristianos tengan amigos mundanos o no creyentes, estoy parafraseando, sino el problema es que los cristianos sean luz en medio de ellos y que hablen las mismas perversidades que ellos, que hablen de la misma inmoralidad que ellos, que deseen lo mismo que ellos desean. Ese es el problema. El problema no es que los cristianos tengan amigos no creyentes, sino el problema es que no les alumbren con la luz de Cristo cuando están en medio de ellos. Y que no vean, y que no haya la persecución o el rechazo. Yo me recuerdo cuántas amistades he tenido en el mundo que nunca han podido fructificar al punto que debe de ser, como lo es con los hermanos en Cristo, con muchos hombres que rechazan a Cristo. Y siempre está esa pared y esa división, porque nunca podemos pensar igual. Hay una línea que nos divide. No compartimos lo mismo. Nosotros amamos la vida, ellos aman la muerte. Nosotros amamos la santidad, ellos aman la inmoralidad. Ellos confían en sus fuerzas y en su dinero, y nosotros confiamos en nuestro gran Dios. La división llega a tal punto en que aún dentro del círculo más cercano puede dividirse y aún hasta traer la muerte. Y el versículo 22 dice: serán aborrecidos, no serán recibidos. Hay una diferencia palpable entre el mundo. No pienses como el mundo, no camines como el mundo, no compartas con el mundo a tal punto que seas oscuridad y no luz. Amas más a un amigo que a Cristo, amas más. El Señor dice: no eres digno de mí. Amas a hijo.
Versículo 34, ahí en nuestro mismo texto, Mateo, vamos a leerlo. Versículo 34 del capítulo 10. ¿Lo tienen? No penséis que he venido para traer paz a la tierra. No he venido para traer paz, sino espada, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra, y los enemigos del hombre serán los de su casa. Y el que ama a padre o a madre más que mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida en este mundo, es la implicación, la perderá. Y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. Hijo, si tu padre no quiere ir a la iglesia, corre a la iglesia. Esposa, si tu esposo no quiere ir a la iglesia, corre a la iglesia. Esposo, si tu esposa no quiere ir a la iglesia, corre a la iglesia. No hay un valor con el cual podamos reemplazar el valor supremo de Cristo. Y el que haga ese intercambio, dice la Biblia, no es digno de Cristo Jesús. No lo es. ¿Cómo podrá lo de más valor ser nada por el amor de Cristo y rechazamos a Cristo por la inmoralidad, el pecado, los amigos mundanos y los placeres y el materialismo? Qué pena. Seréis aborrecidos de todos. Eso es todo, significa a los lobos, a los no creyentes, tanto religiosos como gobernadores e incrédulos. Empieza a vivir como Cristo quiere que vivamos, la manera en que debemos de vivir, perseverando en dificultad, proclamando el evangelio en medio de persecución y muerte, y seremos rechazados por todos, menos por aquellos que tienen la misma comunión los unos con los otros. Pero esto será por causa, dice, de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No el que quede a medias. No al que el cristianismo le es nada más que una moda. No al que el cristianismo le dura un momento y cuando viene la persecución se fue. Hermanos, ¿cuánto dolor causa eso? ¿Cuántas personas he visto dentro de la iglesia que han venido a Jesús por las razones equivocadas? Un ejemplo, cuando las personas tienen problemas familiares, sea con hijos o con esposo o esposas, es variedad. O aun cuando he sido testigo de necesidad del consuelo de Dios en medio de la muerte. Y el pecado es tan grande que nos puede engañar y decir, me acerco a Dios por medio de esta necesidad. Y el asunto es que no nos debemos de acercar a Dios por la necesidad que tenemos en el momento, sino nos debemos de acercar a Él porque entendemos quién es Él en medio de la necesidad. No por suplir para la necesidad. Y mi corazón se ha dolido y he visto cosas en donde un hombre se acercó porque alguien en su familia murió y le fui muy claro al principio, debes acercarte al Señor porque has reconocido tus pecados. El Señor le importa tu dolor y tu pérdida, sí, pero Él está preocupado por una comunión contigo más que todo eso. Y duró
6 a 1 año y voló. Varios. Estaban en medio de nosotros, pero no eran de nosotros. Y la Biblia dice que era necesario que fueran para evidenciar que no eran parte de nosotros. Y aquí está hablando esto: serán aborrecidos por causa de mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin será salvo. No por lo que ha hecho, no por sufrir. No, el sufrimiento no causa salvación. La gracia de Cristo en la vida del creyente da salvación. Y entonces la perseverancia en medio de la dificultad. Cuando los persigan en esta ciudad, huyan a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades hasta que el Hijo del Hombre venga. Antes de que venga el Hijo del Hombre, este hermano tenía un cumplimiento inmediato ahí, ¿sí? Para los discípulos, ellos lo entendían y decían todo esto. Cuando veamos las dificultades, la prudencia y la inteligencia y la sencillez que tenían que tener como discípulos era que tenían que irse de una ciudad a otra para proclamar el evangelio, porque Dios no los quería como mártires, sino como instrumentos de proclamación. ¿Sí? El evangelio era importante y ellos tenían que guardar su vida. No ser mártires sin fruto. Esto también tiene un elemento a medio que es para nosotros como iglesia. Nosotros debemos de usar esta precaución y ser astutos y ser inteligentes y sencillos en medio de la sociedad en la cual vivimos para proclamar el evangelio. Pero esto tiene también un elemento escatológico al final, en donde al final del tiempo vendrá la tribulación y la persecución a los cristianos, y irán de un lado para otro y no terminarán de correr las ciudades antes de que venga Cristo Jesús en su segunda venida. Gracias, Señor. Te damos gracias porque queremos ser firmes en medio de un mundo de caos y que rechaza tu palabra. Debemos ser firmes no por nuestra causa, sino por tu causa. Te damos gracias, Señor, por llamarnos, elegirnos y poder estar, Padre, en tus manos, porque es el mejor lugar donde podemos estar. Gracias por hablar a nuestra vida, que la vida del creyente, perseverancia en medio del sufrimiento, en medio de un mundo en oscuridad, y a pesar de la persecución, tribulación y aún hasta la muerte, el cristiano verdadero persevera. Padre, queremos evidenciar esa perseverancia como hijos tuyos, porque sabemos que la fortaleza no está en nosotros, sino está en ti. Te damos gracias por eso, Señor, y glorificamos tu nombre. Ayúdanos a proclamar el evangelio. Ayúdanos a separarnos de todas las tentaciones mundanas para poder, Señor, verdaderamente evidenciar la gran salvación que nos has dado. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias. Amén.